El domingo pasado Sergio nos habló del capítulo 2 de Hebreo, hoy toca el capítulo 3. Y en el capítulo 2 de Hebreo vimos que el autor, el Señor, hace una advertencia a los judíos, a los hebreos. Es la primera advertencia y dice así, está en el capítulo 2, versículo 1. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta es la primera advertencia que se les hace a los hebreos y trata de no deslizarse de la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 viene una segunda advertencia que tiene que ver con la incredulidad, a no ser incrédulos. Y para hacer esta advertencia y que podamos entrar en contexto, me gustaría que podamos ir al libro de Números, capítulo 13, en los primeros versículos. Acá vemos al pueblo de Israel en la puerta cerca de Canaán, ¿sí? Por conquistar Canaán. Entonces, dice el versículo 1, y Jehová, muchas gracias, habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Cuántos espías iban? 12, ¿sí? Entre los cuales iban Josué y Caleb. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron como muestra un racimo de uva gigante, lo traían entre 2 personas, ¿sí? Con un palo. Versículo 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Estos eran los gigantes. Versículo 30, no está ahí, pero dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, parece que se armó un gran alboroto, delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, exceptuando a Caleb y a Josué. Dice, a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella. Y acá viene la advertencia del capítulo 3 a los hebreos.
que es no volver atrás. Vamos a ir al Señor en oración. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque podemos humildemente acercarnos a tu palabra y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones, Señor. Como dijo Samuel, habla que tu siervo oye. Señor, en esta noche queremos escuchar tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y el capítulo 3 de los Hebreos hace referencia a esto que hemos leído en Números. Y he titulado este capítulo La dureza de corazón, refiriéndose a la dureza de los israelitas cuando Dios les dijo: vayan a ver la tierra que yo les doy, y ellos volvieron diciendo que no la iban a poder tomar. Esa dureza, esa incredulidad es la que el autor trae a la memoria de los hebreos y la expone para escribir este capítulo. Y este capítulo lo vamos a dividir en 3 puntos para que nos podamos llevar a nuestra casa. El primer punto es de dónde proviene la dureza de corazón. Vamos ahí a detallar varios puntos de dónde puede venir esa dureza de corazón. El segundo punto, cuáles son las consecuencias. Y en tercer lugar, cuál es la solución. Por eso yo te invito que al escuchar la palabra de Dios puedas hacer un examen, un autoexamen de tu corazón y puedas ver hoy a la luz de la palabra cómo está tu corazón para con Dios. Para poder hablar de dónde proviene la dureza del corazón, vamos a leer los primeros 15 versículos de Hebreos, capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La provocación fue esa historia que leímos en Números, un pueblo que se rebeló contra Moisés y Aarón, en definitiva, se rebeló contra Dios, no creyendo
lo que Dios les había prometido. Esto fue lo que pasó en síntesis: incredulidad. Y acá el autor da varios puntos de los cuales puede prevenir la incredulidad en el corazón de los hebreos. Porque los hebreos, ¿qué estaba pasando en ese tiempo con los hebreos? Los hebreos, esta carta es escrita en el año 65, estaban sufriendo una fuerte persecución, lo cual, ¿sí?, se había puesto entre los hebreos el querer volver al judaísmo, querer volver atrás, ¿sí?, del cristianismo, volver a la ley, volver a Moisés. Por eso el autor va a tomar 6 versículos para explicarle a estos hebreos que Jesús es superior a Moisés, que querer volver para atrás a la ley no era conveniente. Jesús es superior a Moisés. Por eso dice, en primer punto, de dónde proviene la dureza del corazón, y es de tener sustitutos. Los hebreos habían puesto como sustituto a Moisés, a la ley, y ahí su corazón quería volver. De la misma manera dice que sus padres en el antepasado querían volver a Egipto, ellos querían volver al judaísmo. Pero el Señor, en esta comparación de Jesús y Moisés, le va a decir cosas muy importantes. Dice, no pueden comparar a Moisés con Jesús. No pueden, porque es superior Jesús, porque Él fue el creador de la casa, mientras Moisés es creado. Jesús, dice, es el Hijo, y Moisés fue siervo de la casa. Ahora, esto es lo que estaba pasando a los hebreos en aquella época, pero hoy también puede pasar en nuestra vida el tener rasgos de incredulidad y de tener sustitutos. Hay cosas que pueden quitarle el primer lugar a Cristo en nuestra vida. Yo no sé cuál puede ser en tu vida lo que le esté quitando el lugar a Cristo, el primer lugar a Cristo. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser el afán, pueden ser tantas cosas. Yo quiero transmitir este pensamiento. Hoy el Señor, frente a nosotros, nos confronta y nos dice, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay algo que me esté sustituyendo? Por eso dice el versículo 1, consideren a Jesús. Hoy nuestra mirada tiene que ser puesta en Jesús, considerar a Jesús. Como segundo punto, ¿de dónde puede provenir la dureza del corazón? Puede provenir de no escuchar al Espíritu Santo. Dice el versículo 7, si oyereis. Está diciendo, si ustedes escucharan. Escribe esto y lo dice 2 veces, es llamativo. Repite, si oyereis hoy su voz. Esto está sacado del Salmo 95, de los versículos 7 al 11. Porque no estaban escuchando, en definitiva, al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros resistimos escuchar al Espíritu Santo? ¿Sabés lo que es resistir escuchar al Espíritu Santo? Cuando el Señor de una manera clara te habla a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de un hermano, y el Señor te invita a abandonar alguna práctica, algún hábito. Sin embargo, nosotros lo resistimos. Hay muchas veces que nosotros sabemos que hay algo que está mal en nuestra vida. Sin embargo, no queremos escuchar al Espíritu Santo. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Duro, ¿no?
Pero también la dureza de corazón puede provenir de postergar nuestra obediencia, porque podemos escuchar al Señor. Sí, bueno, lo escuché al Señor y me ha pedido que haga tal cosa, pero lo postergamos. ¿Sí? Dice Apocalipsis 2:21, el ángel escribe a la iglesia de Tiatira: dice así, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué triste, ¿no? Una iglesia que escuchó la voz del Señor y el Señor fue paciente y le dio tiempo para que se arrepienta, pero no quiso. Y esto puede pasar en nuestra vida. El Señor viene, nos confronta con una realidad quizás que esté en nuestra vida, que no esté conforme a la voluntad de Dios. Escuchamos su palabra y nosotros no obedecemos. Hay un versículo más, Javi, a continuación. Dice 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cuando el Señor te confronta con su verdad y su luz alumbra tu vida y te muestra que hay algo que está mal en tu vida, el tiempo en el que debes actuar, el tiempo aceptable, no es mañana, es hoy. De lo contrario, postergás obediencia y eso endurece tu corazón. Cuarto punto, ¿de dónde proviene la dureza de corazón? De seguir ejemplos negativos. Dice el versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Los judíos traían un ejemplo bastante negativo de sus antepasados. Ellos arrastraban eso. Y vos quizás te esté pasando algo parecido. Yo no sé cuál es tu situación familiar, pero quizás puedas ver a tus padres o a las generaciones que están antes y quizás no fueron ejemplo de obediencia en Cristo. Pero eso no tiene que ser una excusa para nosotros seguir persistiendo y en resistir al Espíritu Santo y no obedecer. Hoy es el tiempo aceptable para poder obedecer a la voz de Dios. Es un ejemplo muy triste lo que pasó con el pueblo israelita. De los 12 espías, de los 12, 10 espías hablaron de no poseer la tierra prometida. ¿Y ustedes saben qué impacto causó en todo Israel? Dice que el pueblo lloró toda la noche y gritó. Este fue el impacto negativo que trajo la murmuración de 10 espías incrédulos que no creyeron que el Señor le dijo que vayan a ver la tierra que Él les daba. Era creer. Sin embargo, ellos no creyeron. ¿Qué voces estamos escuchando nosotros? Y esa es la pregunta que yo me hago y que te hago a vos. A veces escuchamos voces negativas, murmuración, que lo único que va a lograr es endurecer nuestro corazón. Cuidado con prestar oídos a personas que no edifican. Por eso va a ser un llamado más adelante, va a decir, exhortaos unos a otros, anímense, no murmuren negativamente, anímense. Quinto punto, la dureza de corazón puede provenir cuando uno decide alejar el corazón de Dios. Versículo 10
dice, siempre andan vagando en su corazón. Ahora, yo te pregunto, ¿qué significa alejar el corazón de Dios? Me lo podrías preguntar a mí. Bueno, pero ¿qué significa alejar el corazón? ¿Qué piensan? No sentir deseo de estar cerca de Dios. No escuchar su voz, es decir, no leer su palabra. ¿Podrá ser que en tu casa no tener tiempo de intimidad con el Señor? Que el día lunes, cuando vos empezás tu vida lejos de la iglesia y lejos del círculo de la iglesia, vos no tengas un tiempo para orar, un tiempo para leer su palabra, no tengas un tiempo para ayunar. Tiempo atrás hablamos de disciplinas espirituales. ¿Cómo les ha ido con el ayuno? Hace como unos 2 meses se habló de ayuno. ¿Están practicando la palabra, la oración y el ayuno como forma de vida entre la semana en sus casas? Eso es alejar el corazón. Cuando uno escucha la palabra de Dios y no obedece, nuestro corazón de a poquito se empieza a correr y a enfriar. Y de pronto puede pasarte que diga, este domingo la verdad que qué lindo que está para quedarse en la casa. Mejor no voy a ir a la iglesia. Y faltás un domingo. Y el otro domingo fue el cumpleaños de la tía. Faltaste otro domingo. Y así tu corazón se empieza a enfriar. Dice Jeremías 17, 9 y 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Yo no puedo ver tu corazón, vos no podés ver mi corazón, pero hay alguien que sí ve en nuestro corazón y ese es Dios, a Él no lo podemos engañar. Por eso si en tu corazón hay algún rasgo de dureza, podés pedirle, como dice ahí el salmista. Salmo 26, versículo 2, es precioso porque el salmista David, él sabía que tenía un corazón recto para con Dios, un corazón limpio. Mirá lo que le dice el Señor: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Te animarías a decirle al Señor en esta noche: examina mi corazón, escudriña mis pensamientos? ¿Qué encontraría el Señor en tu corazón? ¿Cómo nos confronta el Señor con su palabra? Sexto punto. Podemos tener un corazón maligno e incrédulo. Y acá tenemos un ejemplo de un mago que se llamaba Simón, que está en el libro de los Hechos. Hacía magia. Y cuando vio a Pedro y a los apóstoles hacer las sanidades que hacían, y cuando oraba descendía sobre la gente el Espíritu Santo, y habían señales poderosas, dijo el mago Simón: esta es la mía, esta la tengo que hacer yo también. Fue y ¿qué quiso hacer? Quiso comprar, ofreció dinero, quiso comprar el don de Dios. Y Pedro, que no era nada político, le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ese era el Espíritu Santo. Tenían un discernimiento, los apóstoles escuchaban la voz del Espíritu Santo. Simón tenía un corazón maligno e incrédulo. Punto número 7.
puede endurecerse nuestro corazón si nos dejamos engañar por el pecado. Eso está en el versículo 13. Dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? ¿Qué es lo que te hace creer el pecado? ¿Vos sabés lo que te hace creer el pecado? Que somos buenos. Que somos buenos a pesar de pecar. Somos pecadores, por supuesto. Pero, ¿sabés cuál es el engaño del pecado? Hacerte creer que podés llevar una vida bajo la voluntad de Dios, bajo sus preceptos, ¿sí? Y podés llevar una vida con hábitos pecaminosos en tu corazón. Y el pecado te engaña, haciéndote creer que no es tan malo, que podés llevarlo, que podés hacerlo. Me acordaba de David. Quien tuvo un corazón conforme a Dios, pero que padeció el engaño del pecado. En 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 dice: en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David estaba en el palacio, y David era rey, y tendría que haber estado en la guerra. Sin embargo, desobedeció, y se quedó en el palacio. Bueno, en el tiempo que David estaba en el palacio, paseando por la terraza, vio una mujer. Era hermosa, se estaba bañando. Y mandó a preguntar por ella. Se llamaba Betsabé y estaba casada con Urías, uno de los comandantes en jefe del ejército de las escuadrillas de Israel. A pesar de eso, ¿qué hizo David? La mandó a traer al palacio. E hizo lo que quiso con ella, es decir, la dejó embarazada. Y no solamente la dejó embarazada, hay una secuencia, por eso el engaño del pecado, cómo el pecado te va atando de tal manera que empezás en una secuencia, que un pecado te lleva a otro. Quiso engañar a su marido Urías para que fuera a su casa y tratar de esconder ese embarazo que no era de él. Sin embargo, Urías nunca fue a su casa. Entonces, ¿qué hizo David? Lo puso en el frente de batalla, en el lugar más, dice la Biblia, más recio de la batalla, y lo dejaron solo y murió. Lo mataron. ¿Saben dónde comenzó el pecado de David? No comenzó cuando miró a la mujer. Comenzó porque él perdió intimidad con el Señor. Él perdió el tiempo a solas con el Señor. Porque si él hubiera estado en intimidad con el Señor, él tendría que haber estado en la guerra. Los reyes estaban en la guerra. Sin embargo, él se deslizó, como dice el capítulo 2. Estos son los rasgos de la incredulidad, de la dureza de corazón. Pero no queda solo ahí. Estos son puntos para que nosotros podamos hacer un examen de cómo está nuestro corazón a la luz de su palabra. ¿Saben que la dureza de corazón qué trae? Consecuencias trae. Y es esa la parte que a veces los cristianos y el pecado te engaña haciéndote creer que no hay consecuencias para lo que vos haces. Y las consecuencias son tremendas. Dice así el versículo 11 y el versículo 19. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Este pudieron en el original es igual a quisieron.
Por eso podríamos decir este versículo y vemos que no quisieron entrar a causa de su incredulidad. Y para el pueblo de Israel sabemos cuál fue la consecuencia de su dureza. ¿Cuál fue? No entrar en el reposo. ¿Cuál era el reposo para el pueblo de Israel? Entrar en la tierra prometida. Y para nosotros hoy, ¿cuál es ese reposo? Porque tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es ese reposo que nosotros nos perdemos si tenemos nuestro corazón endurecido? La presencia del Señor. Cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, nosotros perdemos comunión con nuestro Padre. Perdemos la presencia. Y si perdemos comunión con el Padre, perdemos las bendiciones de Dios, perdemos la protección y perdemos la paz que Él nos da. Por eso Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, ¿qué le dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si en tu corazón hay dureza, si en tu vida hay rasgos de incredulidad, lo primero que vas a perder es la paz del Señor. Es la intimidad con el Señor, son los beneficios que el Señor te da. Pero no solamente vamos a perder el reposo que el Señor nos da, sino también quedamos expuestos al juicio de Dios. Y el pueblo de Israel cargó muchos juicios de parte de Dios. Y el engaño del pecado es ese, hacerte creer que el juicio de Dios no te va a alcanzar. Miren lo que le pasó a un rey de los amorreos. Esto lo vamos a leer en Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 1, del versículo 4 al 7. Antes de leer esto, recordar que cuando Dios le está haciendo las promesas a Abraham de que va a tener un hijo y que va a tener una nación que va a ser bendecida, le dicen, y van a volver a esta tierra, a donde están los amorreos, pero todavía no ha llegado el tiempo de los amorreos, porque todavía la maldad no es tan grande. Y acá han pasado ya siglos, donde la maldad de los amorreos, de los cananeos y de los fereceos, era tremendo. El corazón endurecido que tenían era tremendo. Miren lo que va a decir Jueces, capítulo 1, versículo 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni Besec, era el rey de los fereceos, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. ¿Saben qué es esto? Esto es el juicio de Dios. El juicio de Dios viniendo a la vida de un rey y a un pueblo que por siglos y por años pecaron contra Dios y su corazón estaba lejos de Él. Por eso hoy te animo que si en tu corazón has podido ver que hay algún rasgo de dureza, algún rasgo de incredulidad, el tiempo para traerlo a los pies de Cristo, el tiempo aceptable es hoy.
Por eso viene el tercer punto. Y es lo más bonito para nosotros. Porque el Señor siempre nos da una solución para un corazón endurecido. Y la solución la vamos a ver en el versículo 13 de los Hebreos. Capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Y la primera parte de la solución para un corazón endurecido es la exhortación. Y este capítulo es una exhortación. Y una exhortación, si buscamos la definición, tiene dos connotaciones. Una es la de advertir cuando estás haciendo algo mal. Eso es exhortar. Ayudarte a prevenir que sigas haciendo algo mal. Pero la otra es la de animar a una persona. Es hacer una invitación. Eso también es exhortar. Animarnos entre nosotros. Y este capítulo es una exhortación. Este capítulo tiene que traer ánimo a nuestra vida para poder cambiar los rasgos de incredulidad. No es solamente llamar la atención a modo de advertencia, incluye también el compañerismo cristiano. Hablando de exhortación, ¿no es cierto? Esto anima a seguir adelante. Un amigo que anima y estimula puede contrarrestar la tendencia al enfriamiento. Si vos a un amigo lo exhortás y le llevas una palabra de ánimo y te juntás entre semana, anima a tu hermano y contrarresta la tendencia al enfriamiento. Es lo que hizo Josué y Caleb, lo quisieron hacer, pero el pueblo se desanimó tremendamente. Debemos reconocer el peligro de volver atrás y aprovechar cada día para proseguir a la meta. Pero esto no termina con vos. Esto no es que vos aproveches tu día para proseguir a la meta. Esto tiene que ver también con tu hermano. Por eso dice, y para ayudar a otros a hacer lo mismo. Hoy vivimos en medio de una sociedad que es individualista, que lo único que busca es el beneficio propio. Sin embargo, el Señor nos exhorta a que nosotros nos animemos entre los hermanos. Esa es la verdadera comunión. Por eso tiene tanto sentido el que nos juntemos en células, en las casas. Y te animo, si no estás en un grupo de células, yo te animo a que te sumes a un grupo, porque es la forma que tenemos de alentarnos los creyentes entre semana y no enfriarnos. Esto es la exhortación. Es un mecanismo preventivo y un mecanismo correctivo. Aprovechemos esos espacios. Les digo que los que participamos de célula somos muchos acá. Nos hace tan bien entre semana tener un tiempo para volver a tener comunión con los hermanos, con el Señor. Es tan hermoso. Eso evita el enfriamiento. También aprovechemos al terminar el culto, al terminar la reunión. No te vayas corriendo. Cuando termina la reunión es un tiempo precioso para poder saludar a tus hermanos, poder charlar. Ahí alguien se puede acercar y te puede preguntar, che, ¿cómo estás? Ahí podés aprovechar para decir, mira, necesito que ores por mí. He tenido este problema, estoy pasando esta dificultad. Eso es comunión y eso te va a animar. No perdamos esos espacios, son hermosos. En segundo lugar, dice Hebreos 4:1, temamos, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Cuando el Espíritu de Dios habla a tu vida,
cuando la espada del Señor penetra en lo más profundo de tu alma y te quebranta, de tu vida tiene que brotar un temor reverente que te lleve a la obediencia. Ese es el temor que habla Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es la obediencia, es el respeto, es la reverencia, admiración. Eso es temor a Jehová. Y en último lugar, punto número 3, que está en el capítulo 4, versículo 3. Dice así: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y este es el mejor remedio para la dureza de corazón: creer plenamente en Jesús. Es el remedio para la incredulidad. Creer. Por eso es tan lindo poder acercarse al Señor y conocerlo, porque en la medida que le conocemos, nuestra fe aumenta y más creemos en Él. Por eso, hoy quiero dejar en tu corazón esta exhortación que hace el autor a los hebreos en este capítulo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay algún rasgo de dureza? Yo te pido ahora que inclines tu rostro y medites. Tómate unos minutos para meditar, para hablar con nuestro Padre y decirle: Señor, necesito que cambies este corazón de piedra y pongas en mí un corazón de carne.